12 de mayo. Permítaseme comenzar con hechos, con meros y escuetos hechos, verificados con libros y números, y de los cuales no puede haber duda alguna. No debo confundirlos con experiencias que tendrán que descansar en mi propia observación o en mi memoria de ellas. Anoche, cuando el conde llegó de su cuarto, comenzó a hacerme preguntas de asuntos legales y en la manera en que se tramitaban cierta clase de negocios. Había pasado el día fatigadamente sobre libros y, simplemente para mantener mi mente ocupada, comencé a reflexionar sobre algunas cosas que había estado examinando en la posada de Lincoln. Hay un cierto método en las pesquisas del conde, de tal manera que trataré de ponerles en su orden de sucesión. El conocimiento puede de alguna forma y alguna vez serme útil. Primero me preguntó si un hombre en Inglaterra puede tener 2 procuradores o más. Le dije que si deseaba podía tener una docena, pero que no sería oportuno tener más de un procurador empleado en una transición, debido a que solo podía actuar uno cada vez, y que estarlos cambiando sería seguro actuar en contra de su interés. Pareció que entendió bien lo que le quería decir y continuó preguntándome si habría alguna dificultad práctica al tener un hombre atendiendo, digamos, las finanzas y a otro ocupándose por los embarques, en caso de que se necesitara ayuda local en un lugar ajeno a la casa del procurador financiero. Yo le pedí que me explicara más completamente, de tal manera que no hubiera oportunidad de que yo pudiera darle un juicio erróneo. Entonces dijo: pondré un ejemplo. Su amigo y mío, el señor Peter Hawkins, desde la sombra de su bella catedral de Exeter, que queda bastante retirada de Londres, compra para mí, a través de sus buenos oficios, una propiedad en Londres. Muy bien. Ahora, déjeme decirle francamente, a menos de que usted piense que es muy extraño que yo haya solicitado los servicios de alguien tan lejos de Londres, en lugar de otra persona residente ahí, que mi único motivo fue que ningún interés local fuese servido excepto a mis propios deseos. Y como alguien residiendo en Londres pudiera tener, tal vez, algún propósito para sí o para amigos a quienes sirve, busqué a mi agente en la campiña, cuyos trabajos solo serían para mi interés. Ahora supongamos, yo, que tengo muchos asuntos pendientes, deseo embarcar algunas cosas, digamos a Newcastle, o Durham, o Harwich, o Durham. ¿No podría ser que fuese más fácil hacerlo consignándolas a uno de estos puertos? Yo le respondí que era seguro que sería más fácil, pero que nosotros los procuradores teníamos un sistema de agencias de unos a otros, de tal manera que el trabajo local podría hacerse localmente bajo instrucción de cualquier procurador, por lo que el cliente, poniéndose simplemente en las manos de un hombre, podía ver que sus deseos se cumplieran sin tomarse más molestias. Pero, dijo él, yo tendría la libertad de dirigirme a mí mismo, ¿no es así? Por supuesto, le repliqué, y así hacen muchas veces hombres de negocios, quienes no desean que la totalidad de sus asuntos sean conocidos por una sola persona. ¡Magnífico!, exclamó. Entonces pasó a preguntarme acerca de los medios para enviar cosas en consignación y las formas por las cuales se tenían que pasar, y toda clase de dificultades que pudiesen sobrevenir, pero que pudiesen ser previstas pensándolas de antemano. Le expliqué todas sus preguntas con la mejor de mis habilidades y ciertamente me dejó bajo la impresión de que hubiese sido un magnífico procurador, pues no había nada que no pensase o previese. Para un hombre que nunca había estado en el país y que evidentemente no se ocupaba mucho en asuntos de negocios, sus conocimientos y perspicacia eran maravillosos. Cuando quedó satisfecho con esos puntos de los cuales había hablado, y yo había verificado también con los libros que tenía a mano, se puso repentinamente de pie y dijo: ¿ha escrito desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hawkins o a cualquier otro? Fue con cierta amargura en mi corazón que le respondí que no, ya que hasta entonces no había visto ninguna oportunidad para enviarle cartas a nadie. Entonces escriba ahora, mi joven amigo, me dijo poniéndome su pesada mano sobre mi hombro. Escriba a nuestro amigo y a cualquier otro, y diga si le place que usted se quedará conmigo durante un mes más a partir de hoy. ¿Desea que yo me quede tanto tiempo?, le pregunté, pues mi corazón se heló con la idea. Lo deseo mucho, más bien, no acepto negativas. Cuando su señor, su patrón, como usted quiera llamarle, encargó que alguien viniese en su nombre, se entendió que debía satisfacerme en todo lo necesario, y eso es precisamente lo que espero. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué podía hacer yo, sino inclinarme y aceptar? Era el interés del señor Hawkins y no el mío, y yo tenía que pensar en él. Y además, mientras el conde Drácula estaba hablando, había en sus ojos y en sus ademanes algo que me hacía recordar que era su prisionero, y que aunque deseara realmente no tenía dónde escoger. El conde vio su victoria en mi reverencia y su dominio en la angustia de mi rostro, pues de inmediato comenzó a usar ambos, pero en su propia manera, suave e irresistible. Le suplico, mi buen joven amigo, que no hable de otras cosas sino de negocios en sus cartas.
Indudablemente que les gustará a sus amigos saber que usted se encuentra bien y que usted está ansioso de regresar a casa con ellos. ¿No es así? Mientras hablaba me entregó 3 hojas de papel y 3 sobres. Eran finos, destinados al correo extranjero, y al verlo a él, notando su tranquila sonrisa con sus agudos dientes caninos sobresaliéndole sobre los labios rojos inferiores, comprendí también, como si me hubiese dicho con palabras, que debía tener bastante prudencia con lo que escribía, pues él iba a leer su contenido. Por lo tanto, tomé la determinación de escribir por ahora solo unas notas normales, para más tarde escribir detalladamente, en secreto, al señor Hawkins y también a Mina. Amina podría escribirla en taquigrafía, lo cual seguramente dejaría perplejo al conde si leía una carta. Una vez que hube escrito mis 2 cartas, me senté calmadamente leyendo un libro mientras el conde escribía varias notas, acudiendo mientras las escribía a algunos libros sobre su mesa. Luego tomó mis 2 cartas y las colocó con las de él y guardó los utensilios con los que había escrito. En el instante en que la puerta se cerró tras él, yo me incliné y miré los sobres que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí ningún escrúpulo en hacer esto, pues bajo las circunstancias sentía que debía protegerme de cualquier manera posible. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington, al número 7 de la Crescent End Building. Otra a Harlonder, de Varna. La tercera para Coates & Company, de Londres. Y la cuarta para Herren Klopstock, en Blindruth, banqueros de Budapest. La segunda y la cuarta no estaban cerradas. Estaba a punto de verlas cuando noté que la perilla de la puerta se movía. Me dejé caer sobre mi asiento teniendo apenas tiempo necesario para colocar las cartas como habían estado y para reiniciar la lectura de mi libro. Antes de que el conde entrara llevando todavía otra carta en la mano, tomó todas las otras misivas que estaban sobre la mesa, las estampó cuidadosamente y luego, volviendo hacia mí, dijo: «Confío en que usted me perdonará, pero tengo mucho trabajo en privado que hacer esta noche. Espero que usted encuentre todas las cosas que necesite». Y en la puerta se volvió y después de un momento de pausa dijo: «Permítame que le aconseje, mi querido joven amigo. No, permítame que le advierta con toda seriedad que en caso de que usted deje estos cuartos, por ningún motivo se quede dormido en cualquier otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchas memorias, y hay muchas pesadillas para aquellos que no duermen sabiamente, se lo advierto. En caso de que el sueño lo dominase ahora, o en otra oportunidad o esté a punto de dominarlo, regrese deprisa a su propia habitación, a estos cuartos, pues entonces podrá descansar a salvo, pero no siendo usted cuidadoso a este respecto, entonces...». Terminó su discurso de una manera horripilante, pues hizo un movimiento con las manos como si se las estuviera lavando. Yo entendí. Mi única duda era si de cualquier sueño pudiera ser más terrible que la inhumana red de sombras y misterio que parecía cerrarse a mi alrededor. Más tarde, repito las últimas palabras escritas, pero esta vez no hay ninguna duda en el asunto. No tendré ningún miedo de dormir en cualquier lugar donde él no esté. He colocado el crucifijo sobre la cabeza de mi cama, porque imagino que mi descanso está más libre de pesadillas y ahí permanecerá. Cuando me dejó, yo me dirigí a mi cuarto. Después de cierto tiempo, al no escuchar ningún ruido, salí y subí al graderío de piedras desde donde podía ver hacia el sur. Había cierto sentido de la libertad en esta vasta extensión, aunque me fuese inaccesible, comparada con la estrecha oscuridad del patio interior. Al mirar hacia afuera sentí sin ninguna duda que estaba prisionero, y me pareció que necesitaba un respiro de aire fresco, aunque fuese en la noche. Estoy comenzando a sentir que la existencia nocturna me está afectando, me está destruyendo los nervios. Me asusto de mi propia sombra, y estoy lleno de toda clase de terribles imaginaciones. Dios sabe muy bien que hay motivos para mi terrible miedo en este maldito lugar. Miré el bello paisaje bañado en la tenue luz amarilla de la luna, hasta que casi era como la luz del día. En la suave penumbra las columnas distantes se derretían y las sombras se perdían en los valles y hondonadas de un negro aterciopelado. La mera belleza pareció alegrarme, había paz y consuelo en cada respiración que inhalaba. Al reclinarme sobre la ventana vi algo que se movía un piso más abajo y hacia mi izquierda, donde imagino por el orden de las habitaciones que estarían las ventanas del cuarto del propio conde. La ventana en la cual yo me encontraba era alta y profunda, clavada en piedra, y aunque el tiempo y el clima habían desgastado, todavía estaba completa, pero evidentemente hacía mucho que el marco había desaparecido. Me coloqué detrás del cuadro de piedras y miré atentamente. Lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana. No le vi la cara, pero supe que era él por el cuello y el movimiento de su espalda y sus brazos. De cualquier modo, no podía confundir aquellas manos, las cuales había estudiado en tantas oportunidades. En un principio me mostré interesado y hasta cierto punto entretenido,
pues es maravilloso cómo una pequeña cosa puede interesar y entretener a un hombre que se encuentra prisionero. Pero mis propias sensaciones se tornaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo, sobre el profundo abismo, con la cabeza hacia abajo, con su manto extendido sobre él a manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de un truco de la luz de la luna, algún malévolo efecto de sombras, pero continué mirando y no podía hacer ningún engaño. Vi cómo los dedos de las manos y de los pies se sujetaban de las esquinas de las piedras, desgastadas claramente de la argamasa por el paso de los años, y así usando cada proyección y desigualdad, se movían hacia abajo en una considerable velocidad, de la misma manera en que una lagartija camina por las paredes. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de ente con apariencia de hombre? Siento que el horror de este terrible lugar me está dominando. Tengo miedo, mucho miedo, de que no haya un escape posible para mí. Estoy rodeado de tales terrores que no me atrevo a pensar en ellos.